Bienvenidos a esta nueva edición de la Tecnicatura Universitaria en Control y Auditoría Gubernamental. Vamos a estar desarrollando en el día de la fecha el inicio del módulo Organismos de Control del Sector Público. Antes de arrancar, vamos a hacer un breve repaso de cómo se compone el programa de la materia de la asignatura. Y no sin antes presentarme, mi nombre es Limonta Juan Andrés. Voy a ser uno de los dos docentes que los voy a acompañar. El otro docente es Juan Pablo Vicentín y entre los dos nos estamos separando el dictado de esta materia, en donde hoy arrancaremos obviamente con la unidad número uno. Relacionado a la unidad uno van a estar vinculadas la unidad 2 y 3, en donde vamos a analizar en profundidad lo que son los sistemas de control gubernamental en la esfera nacional, para luego poder introducirnos a la unidad 4, en donde con Juan Pablo Vicentín analizarán los organismos de control en la esfera provincial y finalmente podremos ingresar en lo que es la unidad 4, perdón, la unidad 5 y analizaremos conmigo los organismos de control municipal. El punto que quizás le interese en este arranque de la materia a ustedes va a ser cómo se aprueba o cómo se evalúa esta asignatura. Básicamente, cada unidad va a contar con una serie de preguntas que serán respondidas por ustedes, que versarán respecto a los temas o puntos salientes que se darán tanto en las clases como estarán compuestos en los apuntes que les entregaremos y se promocionará con lo que ustedes podrán ver ahí como unidad 6 taller integrador. Básicamente se les va a presentar un enunciado en donde ustedes asignarán o asumirán en realidad el rol de un órgano de control, ya sea interno o externo, ya sea en la esfera nacional, provincial o municipal, y en función del enunciado que se les brinde, deberán actuar en el campo práctico aplicando los conocimientos que hayan absorbido. Así que damos inicio a este módulo, perdón, a esta unidad número uno de organismos de control del sector público en la esfera nacional. El detalle de la evolución histórica y normativa del sistema de control gubernamental en Argentina, desde sus raíces coloniales hasta la conformación de su estructura actual, nos permite entender de mejor forma el tipo y composición del sistema vigente. Desarrollaremos el camino recorrido desde un modelo de control previo y jurisdiccional hacia un cambio de paradigma más moderno que divide la supervisión en control interno y externo. A lo largo del curso también confrontaremos nuestro régimen con los modelos internacionales, tanto el europeo como el anglosajón, resaltando la importancia del sistema de control y su enfoque basados principalmente en los principios de transparencia, el principio de legalidad y sobre todo en la rendición de cuentas como pilares fundacionales para garantizar la legitimidad democrática y la eficiencia en el uso de los fondos públicos. Entonces, la pregunta a hacernos es cómo ha evolucionado el sistema de control gubernamental a lo largo de la historia. La evolución del control, desde sus inicios, como ya se dijo, en donde se aplicó un modelo colonial de fiscalización hasta lograr madurar en un sistema disruptivo de enfoque dual basado en el control posterior y la rendición de cuentas, inicia con el órgano conocido o llamado Contaduría Mayor de Cuentas, por allá en el año 1767, que fue creada bajo los conceptos del modelo español de Felipe II, y su función principal fue la de fiscalización de la hacienda pública y obviamente en responder a exigencias de rendición de cuentas de la corona. Por lo tanto, el enfoque implementado en esa época, más que de caras a la sociedad, fue de caras al reinado. Luego, este organismo se transformó en lo que se conoció como el Tribunal Mayor de Cuentas por el año 1780, lo que significó una evolución al otorgarle al organismo facultades jurisdiccionales para dictar fallos sobre la gestión de los fondos públicos. Avanzamos un poquito en la historia y podemos ver que
Tribunal de Cuentas, perdón, el Tribunal Mayor de Cuentas se transformó a medida que fue evolucionando el tiempo. Estoy viendo la gráfica para no olvidarme ninguna fecha. Y nos encontramos ya situados en 1810 con la Revolución de Mayo, en donde se dio continuidad al órgano de control, pero ahora bajo la figura denominada Tribunal de Cuentas, que aunque mantuvo su organización sin alteraciones importantes, ya que seguía bajo las mismas normas españolas de legislación de Indias, se le exigió a este órgano de control, que ahora era local, juramento de obediencia a la autoridad de la Junta de Gobierno. Ustedes recordarán que la Junta de Gobierno fue el primer gobierno patrio del Virreinato del Río de la Plata, el que marcó el inicio al camino hacia la independencia. Con el pasar del tiempo y a medida que avanzaba la política federalista y se fragmentaba el poder central, la influencia del Tribunal de Cuentas fue perdiendo peso hasta su abolición. Entonces, tras la Revolución de Mayo y luego de décadas de guerras civiles, se logra sancionar la primera Constitución de 1853 en la búsqueda del orden institucional republicano y federal. A partir de aquí se estableció formalmente el sistema de división de poderes tripartito, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el establecimiento del equilibrio federal entre nación y provincias. Con respecto al tema que nos incumbe, que es el órgano de control, se estableció formalmente en dicha constitución los principios de responsabilidad y rendición de cuentas en la administración de la hacienda pública. Avanzamos en el tiempo y transcurrido gran parte del siglo XIX, donde el control nacional fue ejercido por diversos organismos como la Contaduría Mayor, perdón, oficinas de contabilidad o comisiones parlamentarias, sin una estructura de tribunal independiente a nivel central, llegamos al periodo de 1873-1889, en donde comienza a surgir los tribunales de cuentas provinciales más modernos que sirvieron de modelo institucional posterior para la nación. Llegados a 1947, con la sanción de la Ley de Contabilidad número 12.961, la cual estableció un nuevo régimen de organización para la Contaduría General de la Nación, ya cerca de 1956, mediante otra ley, esta nueva ley de contabilidad, Decreto Ley 23354, se organizó formalmente el Tribunal de Cuentas de la Nación y la Contaduría General de la Nación. Este modelo se caracterizó por dotar de funciones jurisdiccionales al órgano, ya que podía juzgar y sancionar a funcionarios, le permitía realizar esto es fundamental que se adquiera y se absorba este concepto. Se le permitió realizar al órgano de control un control previo de legalidad sobre los actos administrativos antes de que sean ejecutados. Esto le otorgaba una potestad de observación, lo que significaba en la práctica que podía suspender total o parcialmente actos administrativos vinculados a la gestión económica. Como puede verse en la gráfica, básicamente lo que pasó hasta aquí es que el acto de gobierno, cualquier acto administrativo, pasaba por una secuencia de pasos, como se puede ver, en donde se iniciaba y previamente se le otorgaba la intervención al Tribunal de Cuentas antes de que sea ejecutado, y él mismo tenía la potestad de hacer este control previo de legalidad y su capacidad o su potestad de observación. Esto en la práctica terminaba llevando a que el acto sea aprobado antes de que nazca o que sea suspendido total o parcialmente, generando inconvenientes o, como dice el autor, una barrera de peaje legal preventiva. Obviamente que esto ocasionó una seguidilla de críticas, las cuales se debieron principalmente a que este sistema se percibía como un obstáculo para la gestión estatal en un momento de grandes cambios estructurales, principalmente por generarse, como se dijo recién,
una obstrucción a la gestión administrativa al permitírsele intervenir en los actos administrativos antes de que sean ejecutados, con la potestad de observarlos y suspenderlos total o parcialmente. Se concluyó que este procedimiento entorpecía el correcto funcionamiento de la administración pública. Si llevamos o si hacemos un paralelismo con la actualidad, podemos ver cómo eh, un poder, en este caso el Congreso, se inmiscuía en los actos de otro poder que es el Ejecutivo. Si ustedes pueden ver a nivel internacional, haciendo un paréntesis de las diferencias que existen entre un país y otro, pero por ejemplo en Estados Unidos, en el gobierno de Trump, ocurrió lo que se conoce como el shutdown, que es el cierre del gobierno. ¿Y qué significa esto? Es la suspensión de prestaciones del sector público no esencial por falta de aprobación de sistemas, perdón, por falta de aprobación de fondos presupuestarios por parte del Congreso. Básicamente, el Congreso no le aprueba la partida presupuestaria y sin esa partida el Poder Ejecutivo no puede funcionar, no puede pagar sueldos, por lo tanto hace lo que se conoce como el shutdown, el cierre del gobierno. Obviamente no de completamente de todo el gobierno, pero sí de parte importante de su administración. Esto genera, en términos prácticos, por lo menos actualmente en el gobierno de Trump, imposibilidad de llevar estadísticas al día y una serie de problemas al estar trabado el órgano de gobierno. Volviendo al tema, imagínense, el Ejecutivo estaba amaniatado a la injerencia de este poder de control que tenía y ejercía el Tribunal de Cuentas de la Nación. Otra de las críticas que se hace es que existía una percepción de cogobierno que en la práctica generaba la necesidad de obtener un consentimiento previo para aprobar actos administrativos, lo que permitía que el gobierno lo que permitía que el órgano de control funcionara como una suerte de cogobierno, lo que, como dijimos recién, obstaculizaba la toma de decisiones. Pero aquí hago otro paréntesis y hago la aclaración para que no se confunda, porque el autor utiliza la palabra de cogobierno como un sistema negativo, cuando en realidad no es negativo, pero sí generó consecuencias negativas en función de cómo estaba articulada la norma en esa época. Porque hoy por hoy podemos tener ejemplos de cogobiernos que son sistemas que generan una idea de participación compartida en el ejercicio del poder dentro de las reglas democráticas. Otro de los conceptos de cogobierno es en donde dos o más fuerzas políticas comparten el poder en un mismo nivel de gobierno. Por ejemplo, tenemos el Congreso de la Nación, en donde hay cogobierno debido a que esta forma de gobernar, esta forma de ejercer el poder, lo llevan las cámaras de senadores y la Cámara de Diputados. Entonces, entre los dos se enlaza y se genera una forma de gobernar dentro de su poder. Otra de las características del cogobierno o de los ejemplos prácticos es el de la universidad en la cual estamos formando parte, en donde la universidad utiliza este sistema de cogobierno desde 1818, perdón, 1918, en donde significa que el sistema se ejerce, el sistema democrático y colegiado, donde los claustros, tanto estudiantiles, graduados, docentes y no docentes, participan en la conducción de la universidad. Entonces, haciendo este paralelismo, el autor utiliza la idea de cogobierno como un sentimiento de obstaculizar el pleno ejercicio de un poder, cuando en realidad actualmente o en paralelamente el cogobierno por sí mismo no es algo malo. Pero bueno, es una de las críticas en donde el sistema de control, volviendo al tema, el Poder Ejecutivo necesitaba este consentimiento previo antes de ejecutar su acto administrativo, pedir este permiso al órgano de control que dependía del legislativo para poder funcionar libremente. Y otra de las críticas, avanzando en la temática, es que existía una incompatibilidad en un contexto de reforma, ya que durante los fines de los 80, inicio de los 90, Argentina atravesaba un estado de emergencia económica
y un proceso de transformación profunda que incluía privatizaciones de empresas públicas y la disolución de organismos estatales. El control previo se consideraba entonces demasiado rígido para la celeridad que requerían transitar estos procesos. Surge así la necesidad coyuntural de modernización. Ustedes van a visualizar en la gráfica el choque contra la pared y la ruptura de la misma y del sistema en sí mismo por cómo venía en más o menos 89-90. Por lo tanto, estas críticas se intensificaron debido a esta crisis económica, lo que forzó a la búsqueda de un modelo más moderno, no centrado en la intervención preliminar, sino en un sistema más flexible, sin descuidar los principios rectores que pregonaba el organismo. Cambio de paradigma ya para 1989 que rige hasta el presente, en donde, bueno, en 1989, con la sanción de la Ley 23.696 de reforma del Estado, se inició una transición hacia el modelo más flexible como demandaba la sociedad. Este cambio se consolidó con la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control, por allá en 1992, que sustituyó el antiguo y criticado sistema, derogando el Tribunal de Cuentas de la Nación, por uno de carácter dual, donde por un lado un organismo con ciertas características ejercía un control externo y posterior, y otro realizaba un control previo y concomitante, pero haciendo foco al control interno. Perdón, me equivoqué, ahí avanzamos. Es así que esta ley, la 24.156, que rige hasta el día de hoy, que vamos a ver en profundidad en la unidad 2 y 3, se crean estos dos organismos. Pero previamente a decir cuáles son estos dos organismos, vamos a avanzar en que esta ley se fundó bajo tres pilares fundacionales del control público que dan un techo de legitimidad democrática y eficiencia del Estado, y estos tres pilares son los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas. Estos pilares son el cimiento del sistema de control público que se separan, como decíamos recién, este cambio de paradigma. Separan al control interno del externo. El externo es independiente porque depende de otro órgano y tiene como objetivo revisar los actos administrativos del Ejecutivo, pero de manera posterior a que los mismos han sido consumados. En cambio, el control interno, que se conoce como la primera línea de defensa, es realizado por sí misma, ya que depende del Poder Ejecutivo, y su objetivo es prevenir errores y detectar irregularidades en tiempo real, o sea que tiene un carácter preventivo y su labor es ex ante y concomitantemente. Ambos sistemas, como dice la gráfica, son complementarios. Ahora sí, nos introducimos de lleno en lo que establece la Ley 24.156, en donde define la composición, las funciones, la jerarquía de estos dos órganos, tanto nacionales obviamente, tanto control externo que se denomina auditoría o se compuso como la Auditoría General de la Nación, que es un órgano técnico, como se decía recién, que depende del Congreso y tiene jerarquía constitucional a partir de 1994, cuando se incorpora el artículo 85, como dice el título, en la Constitución, la nueva reformada Constitución Nacional. Por otro lado, el control interno ejercido de manera sí, dependiente funcionalmente por el Poder Ejecutivo Nacional es ejercido por la Sindicatura General de la Nación, conocida como SIGEN, y está compuesta por unidades de auditoría interna y son las que se llevan a cabo o las que tienen la función de llevar a cabo el control interno. Respecto a este último punto, en la unidad 3 vamos a hablar de una crítica fuerte que tiene la auditoría interna o las unidades de auditoría interna. Avanzando, vemos cómo en la gráfica se pasa o se transmuta desde un sistema en donde requería supervisión previa y autorización a un nuevo sistema en donde se fortalece al Poder Ejecutivo debido a que
todos sus actos están en sintonía con la norma y a su vez están monitoreados por un órgano de controlor externo e independiente, generando una dinámica de transparencia. Como se puede visualizar gráficamente en esta nueva filmina, la Auditoría General de la Nación orbita alrededor de lo que sería el sistema el sistema de control público interno, dominado por la SIGEN, que es el primer engranaje, la primera ruedita, la primera tuerca del engranaje del Poder Ejecutivo, ya que lo ayuda en su gestión, apoyándolo y guiándolo para que un acto de gobierno, un acto administrativo, no sea en contravención a las normas dictadas. Por lo tanto, aquí ya finalizando lo que va a ser esta primera unidad, vamos a encontrar, como ya les dije antes, en la unidad 3 vamos a ver en profundidad cómo se compone la SIGEN, cuáles son sus funciones, sus características salientes, pero básicamente y a modo resumido, la SIGEN es un órgano, como ya lo hemos repetido, con dependencia jerárquica del Ejecutivo, que se encarga del control operativo, que está compuesto por unidades de auditoría interna, y que tiene como objetivo estratégico el control de los actos de gobierno en el momento o previamente a que sean ejecutadas. Y por otro lado tenemos la Auditoría General de la Nación, que es un órgano independiente, externo y dependiente jerárquicamente del Congreso. Su objetivo es controlar o fiscalizar de forma posterior o a posteriori todos los actos de la Administración Pública Nacional. Finalmente encontraremos en esta filmina, de modo resumido, cómo se componen estos dos organismos. Como dije hace un ratito, Auditoría General de la Nación la veremos en profundidad en la unidad número 2 y la Sindicatura General de la Nación la desarrollaremos en la unidad 3. Brevemente hemos pasado por lo que es el módulo número 8, la unidad número 1. Y me queda por mencionar brevemente el cotejo o la comparación o la mención brevemente de lo que son los, este, los modelos en los cuales se ha basado nuestro sistema de control gubernamental actual, o a lo largo de la historia en realidad. Hay dos modelos principales, que es el modelo europeo y el anglosajón. Básicamente, donde hay que hacer foco o apuntar la mirada es en la potestad jurisdiccional, o sea, de aplicar y ejercer, o sea, de aplicar sanciones y de ejercer un control sobre los actos de gobierno de cada uno de estos sistemas. Ustedes en el apunte podrán incorporar este conocimiento, verán que hay ejemplos tanto de países como Europa, o sea, la Comunidad Europea, Francia, Italia, los países anglosajones como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, pero muy sintéticamente. Vemos también España. Vemos en Latinoamérica los modelos de Chile y Brasil. Básicamente, como recién mencionaba, algunos tienen una jerarquía o una potestad de ejercicio de capacidades o atribuciones jurisdiccionales y otros solamente son básicamente asesoramiento o control administrativo, sin esa capacidad o esa potestad de sancionar los actos administrativos que son a partir de las rendiciones de cuentas. Así que bueno, brevemente hemos pasado por un breve repaso de todos los puntos salientes y bueno, nos estaremos viendo en las unidades siguientes. Muchas gracias y en breve estaremos subiendo las preguntas evaluatorias de seguimiento de lectura o autoevaluatorias, en donde, bueno, obviamente van a tener una nota, deberán responderlas y así podrán lograr avanzar en las siguientes unidades. Les agradezco mucho por su tiempo, nos estamos viendo prontamente. Hasta luego.